Durante este mes, hermanos, recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida. La Biblia nos presenta a un Dios lleno de amor y de misericordia. Usted puede estudiar todas las civilizaciones, y en todas las civilizaciones, las religiones, siempre existe una o varias deidades, ¿verdad? Lamentablemente hay civilizaciones que han crecido o surgieron politeístas, donde creen que existen varios dioses. Pero nosotros, hermanos, sabemos, porque la Biblia no lo dice, la lógica no lo explica. Si no les gusta la lógica, bueno, está la ciencia, están otros estudios o ciencias naturales que explican cómo la Biblia tiene la razón, históricamente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Entonces, todo esto, hermanos, que Dios habla a través del hombre, que el hombre necesita una relación con Dios, su creador, nos presenta a un hombre llamado Jesucristo, que es Dios, que se humilla, como dice el apóstol Pablo, acerca de él en Filipenses capítulo 2, y se hace carne. Y nace con así, los seres humanos de una mujer, donde hubo una intervención divina, no hubo humano, no hubo ahí el hombre que depositara sus genes, no hubo el ser humano, sino que fue el Espíritu Santo. Y Dios comienza a mostrarnos a través de la vida de ese hombre, que es Dios, Jesucristo, su amor, su misericordia y su gracia. En ninguna otra civilización hay acerca de un Dios que se haya humillado, que se haya hecho hombre y haya vivido de la manera más pobre o nacido de la manera más pobre, insalubre, y que haya entregado su vida para la salvación y el pecado de todos los demás. Busque cualquier civilización y todos los dioses, todos, y disculpe lo que voy a decir, todos los sacerdotes de ellos, que son los que hablan con Dios, o todas las personas, hasta aún los del mismo Israel, todos los personajes, ¿verdad?, que eran líderes políticos, religiosos, menospreciaban al pueblo. Pero este hombre, llamado Jesucristo, vino no solamente, hermanos, a dar salvación, a dar perdón, sino que vino a sanar a todas las personas y entregar su vida para darnos vida eterna. No hay ninguna otra civilización que presente esto, hermanos. Y aún siendo él el creador, hermanos, la gente piensa y dice, no, se rebajó, no, ¿por qué dejó que lo mataran? No, ¿por qué hizo esto? Porque era la única manera, y es la única manera que el ser humano tiene el perdón por ofender, desobedecer la ley del Creador. Y ese mismo Dios, hermanos, que en una cruz vio morir a su hijo y guardó silencio, ahorita nos dice, quiero tener una relación viva, dinámica, real contigo. Quiero bendecir tu vida, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu negocio, que te acuestes en paz, que te levantes en paz, que tus negocios prosperen, que tú tengas que comer, que no te veas desamparado, que veas mi presencia, que veas mi amor en medio de cualquier circunstancia, y sobre todo te ofrezco mi perdón diario. ¿No dice así? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y escuche bien, hermanos, está en presente. Es algo presente, hermanos, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados. Dice 1 de Timoteo 6, 15 y 16. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Hoy vamos a meditar en esta entrada que hace alrededor de 2000 años fue conmovedora. Esa fue la palabra que se utilizó ahí. Fue majestuosa. Pero que mucha gente, aún que lo estaba viendo y viviendo, no lo entendió. 1 de Timoteo 6, 15 y 16 dice de la siguiente manera. Me estoy brincando. Bien, me estoy brincando. Es Zacarías 9:9. Me estoy brincando. Zacarías 9:9. Esta profecía, hermanos, dada por este profeta, Zacarías, alrededor de 500 años antes, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y luego me impacta mucho, hermanos. Un rey viniendo, ¿cómo, hermanos? Humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, esta es la primera profecía que ya cumplió Cristo al venir en su primera venida. Va a regresar nuevamente, hermanos.
Y Zacarías también lo profetiza. Juan en Apocalipsis, ahora ya no va a regresar en un pollino, va a regresar en un caballo blanco desde el cielo. Y dice que en su lomo diría, en la parte de su pierna, fiel y verdadero. Y va a venir a juzgar. Ese mismo Dios que una vez vino de la manera más humilde, ahora va a venir a los que no me creyeron. Aquí está mi reino. Habían transcurrido cientos de años y los judíos no habían podido recuperar totalmente su libertad. Habían sido conquistados y gobernados por varios pueblos que les imponían tributos que arruinaban su pobre vida. Imaginemos, hermanos, por un momento esta asombrosa escena. Cuando Jesucristo ha de ir a Jerusalén, eso es solamente un reflejo de la magnificencia que pudo haber sido, y presentarse ante la capital de Israel. Recientemente, hermanos, él había resucitado a Lázaro. Había alimentado a miles de personas en 2 ocasiones. Había sanado muchos enfermos, sacado demonios y muchos otros maravillosos milagros. Movía a multitudes, le escuchaban, otros le ignoraban, otros buscaban ocasión para matarle y buscaban cómo hacerle caer. Pero todos querían saber quién era este hombre que todos proclamaban como el Mesías. Era un gran anuncio. Era aquel que había confrontado a todos los hombres religiosos con su verdad y con su poder, que no trató jamás de imponer una nueva religión, sino enseñar al hombre el plan, el propósito, la persona y el pensamiento de Dios para su creación. No quería imponer nada más, hermanos. Solamente quería decirles: arrepiéntete y yo vengo a ti y tendré una vida contigo. Porque el que viene a mí, decía él, yo no le echo fuera. Quería tener una relación. Los había confrontado, les había enseñado que el ser humano, cuando hace a Dios a un lado, la enseñanza de Dios lo arruina todo, hermanos. Disculpen la expresión. Vean cómo está el mundo, hermanos. Cuando dicen nada de la Biblia, nada de Dios, no queremos saber nada de esto, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Lo arruinamos, empeoramos las cosas, nos metemos, y disculpen, hermanos, lo que voy a decir, en discusiones absurdas y tontas de que si un hombre o una mujer puede entrar un hombre de una mujer o de un hombre. Así de ese grado. Llegamos a caer en esa clase de tonterías. Y disculpen la expresión, hermanos, ¿verdad? Porque hay otras cosas mucho más graves para llegar a este punto. Por favor, dice uno, Dios mío, ¿hasta qué punto vamos a llegar con ese absurdo de hacer a Dios a un lado? O gobernantes, hermanos, que salen en la televisión y dicen: apoyemos todo lo que está en contra de Dios. O gobernantes diciendo: estamos en contra de cómo se fundó Estados Unidos. ¿Saben cómo se fundó Estados Unidos? Con la Biblia. Así, hermanos, a este grado estamos. Y después le vamos a echar la culpa a Dios. Actualmente, hermanos, existe mucho movimiento durante esta semana, que es el Domingo de Ramos, antes del Domingo de Resurrección. Es el primer día de la Semana Santa, periodo en que conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Millones de personas, hermanos, visitan Jerusalén en este tiempo. Ahorita poco a poquito se está abriendo. En los años pasados pues estuvo clausurado, cerrado, ¿verdad?, por causa de la pandemia, pero poco a poquito nuevamente va gente. Y va a este lugar, hermanos, donde se cree que fue lo que sería el camino al Calvario, y luego a la cruz, donde estuvo ante Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, nosotros no lo recordamos como Domingo de Ramos. Lo recordamos como la entrada triunfal de Jesucristo. Eso es para nosotros, los cristianos, porque la Biblia lo llama la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, su humilde presentación.
su humilde presentación. ¿Por qué hago este hincapié, hermanos? Porque el ser humano es todo lo contrario a esto. ¿Qué es lo que hace, hermanos, el ser humano que tiene poder, autoridad? Bueno, la mayoría de las veces entra con mucha pompa, ¿verdad? Y que esto y aquello y ser lo máximo. Y Dios no está en contra de eso, hermanos. Dios lo permitió a muchos hombres. Pero Dios está hablando de una característica que no debe cambiar en la vida del ser humano. Y eso es humildad. La mayoría de nosotros, cuando se nos dice que se presentará un hombre de alto rango, de poder político, la imaginamos rodeado, ¿verdad? Con excelencia, con lujo. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, hermanos, ¿verdad? Uno de los temas que fue muy grandes en algunos años pasados, y todavía lo es, cada año lo hacen, hermanos, cuando se reúnen las grandes potencias, ¿verdad? O cuando vienen los G10, los G20, los G30, que son grupos de líderes a nivel mundial que se reúnen en ciertos países. Usted vea las noticias, vea las imágenes de dónde se hospedan, ¿verdad? Así, ¿cómo se llama usualmente el cuarto más caro en todos los hoteles, hermanos? La suite presidencial. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿Por qué? Porque nada más llegan, usualmente pueden pagarlo, y obviamente hombres muy ricos, pero se le da al presidente. Los lujos, hermanos. Y no está mal, Dios no tiene problema con esto, hermanos. El problema es cuando eso cambia tu actitud, o cambia su actitud. A mí, el que me llama mucho la atención, hermanos, ¿verdad? Allá en la ciudad de Cancún, hay un hotel, el más lujoso. Las noches cuestan alrededor de más de $1,000, $2,000 la noche. Hay otras más caras, a los $20,000, $30,000 en otros lugares, ¿verdad? Pero ahí hicieron una cumbre y las fotos eran impresionantes, ¿verdad? Así frente al mar, eran lujosas, hermanos, muy llamativas. Y ahí estaban todos los gobernantes reuniéndose para hablar de esto, de temas actuales, ¿verdad? La historia, hermanos, nos presenta cómo las entradas de los reyes eran de grande escala, acompañados de hombres y mujeres llenos de joyas, cosas hermosas y todo esto, hermanos. Quiero leerles, por ejemplo, Primero de Reyes 10, 1, 2 y A. Dios se lo dio a Salomón, Dios se lo dio a la reina Saba. Dios no tiene problema, la actitud es el problema. Fíjense lo que dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, ¿verdad? A ver, vamos a ver si es cierto que sabes mucho. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Fíjense lo que traían, hermanos: con camellos cargados de especias y oro, ¿cómo, hermanos? En gran abundancia, y piedras preciosas. ¿Se imagina esa entrada a Jerusalén? Hermanos, existe algo más poderoso que todo esto, y que Jesucristo lo enseñó de una manera asombrosa. Pues siendo el Dios, se vino a presentar de una manera humilde, entendiendo que todo aquel que es grande en el reino de Dios deberá primero ser nuestro servidor. Fíjense lo que dice Mateo 20, 26. Mateo 20, 26. Antes de entrar a Jerusalén, le lavó los pies, después, ¿verdad? Le lavó los pies a sus discípulos, pero antes tuvo esta comida con ellos y les dijo lo siguiente. Versículo 26. Estaban discutiendo quién sería el mayor entre ellos, los discípulos, y Jesucristo les habló y les dice: entre vosotros no será así. ¿A qué se refiere? Bueno, dice el 25: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué valor le da Dios a la vida de un siervo? Por eso, hermanos y amigos, cuando tú estás dispuesto a servir, decir: Señor, ¿cómo le puedo ayudar? Señor, voy a servir aquí, voy a trabajar acá, voy a limpiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios dice: estás engrandeciendo tu nombre.
Ya no lo haga por el hombre. Eso es palabra de Dios. Dios está diciendo, el creador del universo, que le interesa tu vida de siervo. Quiero que noten, hermanos, que Jesús pudo haber hecho que su entrada en Jerusalén fuera majestuosa, extraordinaria, como ninguna otra haya existido en la historia. Sin embargo, bajo su propia dirección, Él le dice a sus discípulos: vayan a la aldea antes de Jerusalén y ahí encontrarán a una asna y a un pollino. Tráiganmelos. Y si les preguntan, díganle que el Señor, el Maestro, lo necesita. Él tenía todo preparado y ya le había avisado a sus heraldos. Ahí está en el versículo 3, 21:3, que si alguien le preguntaba, Él lo necesitaba. Él conoce todo el futuro, hermanos. Ahí está claro. Sabía la profecía, sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que iba a padecer. ¿Tú crees que no vas a ver lo que sigue mañana en tu vida? Sí. Por eso necesitamos depender de Él y ser humildes ante su presencia. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos su gran imperio. Su gran imperio. Hermanos, amigos, su reino no es temporal. No dura solo unas pocas semanas al año. Su reino, dice la Biblia, es sempiterno. Sempiterno quiere decir que dura para siempre. Dura para siempre. En 1 Timoteo, ahora sí, 6, 15 y 16, dice de la siguiente manera: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cómo lo llama, hermanos? Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Es decir, que dura para siempre, dice Pablo. Amén. Ciertamente, hermanos, aquellos hombres y mujeres que presenciaron la entrada triunfal de Jesús jamás imaginaron, no pasó ni por su mente, ni por sus discípulos, lo que acontecería de este imperio. Pero esa entrada, hermanos, que sucedió hace 2000 años, tiene, mejor dicho, un hincapié muy grande en los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí se dio a conocer que Él es el Mesías. Y que de la misma manera que entró en Jerusalén, va a regresar por segunda vez, hermanos. Y dice la Biblia que voy a explicarlo, ¿verdad? Van a ser dos eventos distintos. El primero nos va a llevar y nos va a tomar junto con Él, dice la Escritura, y vamos a estar con Él en las bodas del Cordero, mientras aquí pasa la tribulación. Y después de eso, hermanos, dice que regresa, y en Zacarías, capítulo 9, 10, 11 y 12, dice que tocará su pie y se partirá el monte de los olivos. Va a volver a ir a Jerusalén y comenzará su reinado de 1000 años, donde Él será el regente de todo el mundo desde Jerusalén. En Mateo 21, 8 y 9, dice de la siguiente manera: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Reconocían su ascendencia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabían en el nombre de quién venía? Hosana, gloria a Dios en las alturas. La Biblia nos dice que era mucha gente, una multitud muy numerosa, presenciaban a un rey cuyo imperio traería libertad a los cautivos del pecado, entre los cuales estábamos nosotros. Quisiera que viésemos, hermanos, algo muy importante, que esta misma multitud que afirmaba que venía en el nombre del Señor, sería la misma multitud que unos días después gritaría: crucifícale, crucifícale. Entréganos a Barrabás, ¿qué haré con este? Crucifícale, crucifícale.
También, hermanos, podemos ver que esta multitud aclamaba con gran fervor una declaración totalmente digna del Mesías y de un rey. La palabra Hosana la traducen como salvar y la relacionaban, hermanos, con esta palabra. Se me hace que no lo puse. Dice Salmo 118, 25, de ahí lo relacionaba el pueblo de Israel. Hosana, dice Salmo 118, 25, Jehová, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esa palabra, sálvanos, en el original, fue la que se utilizó, obviamente hebrea, y luego acá la tradujeron al griego, para decir Hosana. Es decir, oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos, te rogamos. Pero agregaban, hermanos, que era el hijo de David. En 2 de Samuel 7:16, 2 de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa, le dice Dios a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto, hermanos? Eternamente. O sea, Dios le dijo a David, David, tu descendencia tendrá el trono para siempre. ¿Con quién se cumple esa profecía, hermanos? Si ya todos murieron. Con Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, aunque murió, resucitó y vendrá nuevamente, y su imperio continúa por la eternidad. Lamentablemente, hermanos, muchas veces actualmente nosotros, así como esta gran multitud, queremos que Dios Todopoderoso, Rey, cumpla con su deber como gobernante de nuestras vidas, que nos bendiga, que nos alimente, que nos proteja, pero no queremos cumplir con sus estatutos y fácilmente nos desilusionamos y hasta nos alejamos de Dios y de su reino. Pero déjeme afirmarle lo que enseñó Jesucristo en la parábola del sembrador. Si la semilla cae en buena tierra, ¿qué dice ahí, hermanos? Dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Va a haber días que quizás el sol será abrasador, faltará el agua, quizás faltará algo, pero Dios dice, a su tiempo dará su fruto. Y en tercer y último lugar, hermanos, veamos su poderosa presencia. Un rey, un gobernante, un rey de reyes, un señor de señores, humilde, con imperio eterno y con una presencia, hermanos, que dice la Escritura que tiembla la tierra. En los versículos 10 y 11, hermanos, vean lo que dice. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y decían, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús. Pero fíjense cómo le decían, hermanos. ¿Le decían el Mesías? No. Le decían el profeta. Porque no le conocían, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo llamas a Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicas para conocerle a Él? Si Él es realmente tu Señor. ¿O crees que es el Señor de señores? Si era una presencia humilde, hermanos, pero poderosa, capaz de confrontar los engaños y los malos deseos del corazón de los hombres, la Biblia afirma que la gente se conmovió. En otras palabras, esta entrada triunfal produjo una emoción intensa en cada uno de ellos. Pero muchos decían, es un profeta. Así hay mucha gente, hermanos, en este mundo que no sabe o no quiere saber que Jesús quiere ser su Señor, quiere ser su Salvador, quiere ser su amigo, quiere ser su refugio, su sanador, su pronto auxilio, su castillo, su fortaleza. Y puedo seguir enumerando, hermanos. Todos, hermanos, aquí creemos que Jesús es el Mesías. Si no lo es, si usted no lo cree, le invito a que lo haga. Él quiere relacionarse con usted todos los días.
El ser humano, escúchame bien lo que le voy a decir, solo se decepciona, no de Dios. Uno empieza a decir, Señor, ¿qué está pasando? Me siento solo, mira mi salud, mira mi enfermedad, mira mi soledad, mira esto, mira aquello. Y comenzamos a creer y a caer, hermanos, que eso ya se acaba con mi relación, respecto a mi relación de Dios. Y Dios dice, yo soy más allá que eso. Yo te quiero enseñar más que esto. O sea, vives en un mundo donde lamentablemente el pecado entró. Y todo ese pecado, ya sea tuyo o de alguien más, tú y yo podemos estar bien, va a afectarte. Quizás hijos malagradecidos, quizás hijos desobedientes, quizás alguna deuda, quizás algún problema con la política, etcétera, etcétera, o la religión, también. Dios quiere mostrarte que va más allá con su presencia. Probablemente, hermanos, no les pareció un rey. Que va a ser, viene un pollino, el rey viene en un caballo y llamativo, y con gobernantes, con un séquito grande. ¿Cómo podían creer que ese hombre humilde fuese aquel que les daría libertad de la cautividad del imperio romano? Hermanos y amigos, no nos equivoquemos. Jesús dio libertad eterna a todo aquel que se arrepiente, le recibe, le ama y le obedece. Su presencia, hermanos, es todopoderosa y nosotros somos insignificantes ante ella. Pero fiel y amoroso es Dios, que nos invita a que estemos en ese gran reino, y la única puerta para lograr entrar en él es Él mismo. Él lo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Terminamos, hermanos. Jesucristo pudo haber hecho que su entrada fuese majestuosa, hermanos, como ninguna otra. Y déjeme decirle, como ya lo repetí, va a volver a suceder. Pero ya no humilde, hermanos. Ya no humilde. Va a ser, hermanos, y en serio no, es ahora sí, como dice, indescriptible. ¿Cómo será? Podemos imaginar que Él bajará en su caballo, quizás vendrá, no sabemos, hermanos, no lo sabemos. La Escritura solamente dice que pondrá su pie. A veces, hermanos, mi mente, ¿verdad? Quizás usted también lo ha vivido, me traiciona. Permítame, me explico. Si trasladásemos la vestimenta de Cristo contemporánea, no va a bajar en pantalón, ni en camisa, ni en corbata. Eso no dice la Biblia. ¿Cómo se escribió que iba a venir, hermanos? Dice que Él está vestido de una sola pieza blanca. Así dice que está. Me va haciendo, cuando tenga la oportunidad de Apocalipsis 1, y ahí va a describir Juan cómo se veían sus ojos, sus pies, sus manos, sus cabellos. Ahí dice claramente. Y su vestidura blanca, resplandeciente. ¿Se imagina, hermanos, esa escena? Va a ser extraordinaria, hermanos. A veces yo también me pongo a pensar cómo será la visita de estos dos hombres que se creen, los que son los profetas, ¿verdad? Se creen que es Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en la transfiguración fueron quienes aparecieron y estuvieron platicando con Jesús, ¿se acuerdan? Se cree que son estos dos profetas los que bajarán a Jerusalén y confrontarán al imperio del anticristo. Y les van a aventar fuego, bombas y todo, y no se van a morir. Y de repente van a morir ellos, creyeron que les van a morir, van a estar muertos ahí por unos días, se van a burlar de ellos, y al tercer día se levantan como si nada. ¿Se imagina eso, hermanos? Es algo asombroso que la Biblia todavía nos presenta, que vienen circunstancias que están fuera de la lógica humana. Cristo, hermanos, cuando estuvo en tierra, su presencia imponía físicamente. Ahora imagínese espiritualmente, y quiere estar contigo y conmigo todos los días para que nos enseñe el camino, para bendecir a nuestros hijos y que todas nuestras vidas sean dignas de alguien que pertenece a ese reino sempiterno, el de Jesucristo.
A Él sea la honra y la gloria. Y como decían ahí, hermanos, Hosana, Hosana. Gloria a Dios. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Salmo 118, 25. Por los siglos de los siglos, que así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres bueno, fiel, bondadoso. Gracias porque tú nunca te equivocas. Porque podemos recordar tu misericordia, tu gracia, tu poder. Y también traer a nuestra mente, Señor, tus planes. Gracias, Señor, porque de la manera más humilde entraste a Jerusalén. Ya habías entrado anteriormente, ya habías ido a Jerusalén. Pero esta vez, Señor, se tuvo que cumplir la profecía para mostrarles que tú eras el rey. Y sigues siendo el rey de los judíos, pero ahora mayormente del mundo eterno, del mundo entero. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, bondadoso. En ti creemos, te buscaremos a ti. Y gracias, Señor, por tu poderoso imperio que nos permites participar y tu presencia. Rogamos que sea con nosotros todos los días, en el nombre de Jesús. Amén.